Consejos de vida del maestro Bruce Lee. Si pasas demasiado tiempo pensando en una cosa, nunca vas a lograr que se haga. Haz por lo menos un movimiento claro diariamente hacia tu meta. No es el aumento diario, sino la disminución diaria. Haz a un lado lo no esencial. Si hay un Dios, Él está en nuestro interior. Si crees que una cosa es imposible, solo la harás imposible. Las cosas viven moviéndose y ganan fuerza a medida que lo hacen. Para probar de mi taza de agua debes primero vaciar la tuya. Los errores siempre son perdonables, si uno tiene el coraje de admitirlos. Todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida, pues forma parte de nuestro aprendizaje. Investiga en tus propias experiencias para entender qué funciona para ti. El mal temperamento te hará quedar como un tonto tarde o temprano. Un buen maestro protege a sus alumnos de su propia influencia. Si quieres aprender a nadar, salta dentro del agua. En la tierra seca, ningún estado mental te va a ayudar. El hombre, la criatura viviente, la criatura individual, es siempre más importante que cualquier estilo o sistema establecido. Date cuenta que el árbol más rígido es el que más fácilmente se quiebra, mientras que el bambú o el sauce sobreviven al inclinarse con el viento. Es fácil criticar y derribar el espíritu de los demás, pero conocerse a uno mismo lleva toda la vida. Si no quieres equivocarte mañana, habla con la verdad hoy. El sentido de la vida es que debe ser vivida y no vendida ni conceptualizada por patrones de sistemas. Elige lo positivo. Tienes elección, eres dueño de tu actitud, así que elige lo positivo, lo constructivo. El optimismo es una fe que lleva al éxito. Tal como piensas, así llegarás a ser. Un objetivo no siempre está destinado a ser alcanzado, a menudo sirve simplemente como algo donde apuntar. No tengas ningún camino como camino, no tengas ninguna limitación como limitación. No reces por una vida sencilla, reza por la fortaleza de resistir una vida difícil. Cuanto más valoramos las cosas, menos nos valoramos a nosotros mismos. La derrota no es una derrota al menos que sea aceptada como una realidad en tu propia mente. El conocimiento te dará poder, el carácter te dará respeto. La simplicidad es la clave de la brillantez. Al diablo con las circunstancias, yo creo las oportunidades. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. No basta con querer, hay que hacerlo. En medio del caos se encuentra la oportunidad. Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta, que lo que un tonto puede aprender de una respuesta sabia. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. La concentración es la raíz de todas las capacidades del hombre. Como una cobra, tu golpe debe sentirse antes que verse. Abrazo los recuerdos de mis fracasos pasados. Soy feliz porque crezco diariamente y no sé dónde yacen mis límites. El agua puede fluir o puede impactar, sé agua, amigo mío. Cuanto más valores lo de fuera, menos apreciarás lo que hay dentro de ti. Estar dispuesto a algo no es suficiente, tendrás que hacerlo. Acepta las cosas como son. Golpea cuando tienes que golpear. Patea cuando tienes que patear. La verdadera vida consiste en vivir para los demás. La vida está hecha de tiempo, así que si amas la vida, no pierdas el tiempo. Sé consciente de ti mismo, en lugar de ser un robot repetitivo. No busques la victoria en otras personalidades e intentes duplicarlas. Conocerse a sí mismo es estudiarse a sí mismo en acción con otra persona. No pienses, siente. Es como un dedo apuntando a la luna, no te concentres en el dedo o te perderás la gloria del cielo. No estoy en este mundo para vivir a la altura de tus expectativas y tú no estás en este mundo para vivir a la altura de las mías.
La posesión de cualquier cosa comienza en la mente. Aprender es un proceso constante de descubrimiento que nunca concluye. La vida es tu maestra, y tú estás en un estado de aprendizaje constante. Vivir el momento es libertad absoluta. El amor es como una amistad en fuego. Al principio, es una llama muy bonita, a menudo es caliente y fiera, pero al final solo es una luz parpadeante. Siempre sé tú mismo, exprésate tú mismo, ten fe en ti mismo, no salgas y busques una personalidad exitosa para copiarla. Observa que el árbol más rígido es más fácil de agrietar, mientras que el bambú o el sauce sobreviven doblándose con el viento. La clave de la inmortalidad es vivir una vida que valga la pena recordar. No podemos seguir a las masas ciegamente. Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona, es como esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano. Los que no saben que están caminando en la oscuridad nunca buscarán la luz. Un maestro nunca da la verdad, es una guía, es quien señala la verdad que cada estudiante debe encontrar por sí mismo. Hay que buscar el buen equilibrio en el movimiento y no en la quietud. Tu mente dejará atrás todos los conflictos y descansará. En silencio, verás de forma clara y fresca. No te quedes en una sola forma, adáptala, construye la tuya y déjala crecer, sé como el agua. El arte nunca puede ser considerado una decoración o algo para embellecer. El arte debe ser considerado un proceso constante de madurez. Escucha y aprende de la energía que llevas dentro, eso te hará invencible. Cuando un hombre se da cuenta de las grandes fuerzas espirituales que hay dentro de él, su progreso será incomparable. No podría vivir dentro de un esquema rígido, intento vivir paso a paso, momento a momento. No dejes que tus grandes ambiciones se interpongan en el camino de las pequeñas victorias. Sé feliz, pero nunca te quedes satisfecho. No me veo como un asiático ni como un americano, sino como un ser humano. No le temas al fracaso, el fracaso no es el crimen son las bajas expectativas. En los grandes intentos, incluso el fracaso es una victoria. Sé agua, amigo mío. Vacía tu mente, no tengas forma, como el agua. La persona más peligrosa es la que escucha, piensa y observa. Para mí, al final, las artes marciales son una bella forma de expresión. Es fácil para mí crear un espectáculo y presumir. Podría enseñarte algún movimiento impresionante, pero expresarse con honestidad es lo más difícil de hacer. Para estar seguro de ti mismo, debes entender que cada día puede haber un nuevo descubrimiento o una revelación. La emoción puede ser el enemigo, si te abandonas a la emoción, te perderás. Recuerda que el cuerpo siempre sigue a la mente.